buen día para todos. Gracias nuevamente, Rosel Bedford, por la invitación y a todos por su asistencia. Yo creo que el enfoque de esta presentación va a ser especialmente la prevención. Un primer punto, haciendo referencia a la presentación de Diego, destaco un tema y anunció frente a los masivos. No hay por qué tener miedo de los masivos de la administración. Entonces, los masivos son una herramienta de facilitación, buscan a través de ellos informarnos temas, pueden tener imprecisiones y debemos estar atentos a validar qué es lo que nos están reportando, poder dar las respuestas, tomar las acciones que debamos tomar si es procedente, pero por supuesto sin miedo. Y lo uno con uno de los temas últimos que tocó hoy es los proveedores ficticios. Algunas de estas comunicaciones hacen referencia a operaciones con proveedores ficticios, pero son contribuyentes que no han sido declarados oficialmente como proveedores ficticios. Pueden haber elementos que tenga la administración para sospechar de las operaciones, pero no han sido publicados como tales en los listados de la administración. En esos casos, manteniendo la figura de la prevención y siendo muy diligentes, proceder a verificar que las operaciones que hemos realizado con ellos estén soportadas, que podamos organizar nuestros expedientes de defensa y tomar las decisiones dependiendo esos soportes si procedemos a acogernos a propuestas de corrección o obtener la información para dar la discusión y ejercer el debido proceso y derecho de defensa en el momento que sea oportuno. Y un abrebocas antes de hablar del tema de los errores. Por coyuntura, desde finales del año pasado, se iniciaron unas acciones masivas de procesos de embargos de cuentas, de medidas cautelares para contribuyentes que tienen obligaciones con la DIAN. Esto ha generado un pico altísimo en uno de los servicios que nosotros brindamos como Defensoría, que es atender las solicitudes de los usuarios en garantía de sus derechos. Y hay unos elementos comunes que hemos podido identificar en esta reciente experiencia que pueden ser de utilidad para ustedes, para conocerlos, sobre qué puede pasar en este tipo de medidas cautelares y qué acciones pueden tomar preventivas. La primera de ellas, los embargos pueden originarse en actos masivos. Entonces, es muy importante que tengan cuidado respecto de si tienen obligaciones ante la administración, no solamente que aquellas que ustedes ya saben que pagaron, pero que creen que hay una inconsistencia en el sistema. Tal vez una compensación que se realizó, pero nunca quedó, siempre persistió la deuda en la obligación, un pago que se realizó y estaban haciendo el reproceso para corregir una inconsistencia y estaba en discusión, una sentencia que les resultó favorable pero la deuda les aparece vigente en el sistema, en su reporte de obligación, procurar enmendar cada una de estas situaciones. Igualmente, si tienen una deuda, están en continuos acercamientos con los funcionarios de cobranzas, informando posibles plazos directamente gestionados con el área, pero sin una garantía, sin una facilidad de pago, puede ser que aún en esos casos lleguen a obtener una posible medida cautelar. Nos lleva al segundo, no se requiere notificación previa. Muchas veces llegan los contribuyentes diciéndonos, pero nunca me notificaron. No sabía que tenía esta deuda, nunca me avisaron, no sabía que la tenía, pero yo había enviado una carta hace 4 meses pidiendo un plazo para pagar. No se requiere notificación, no se requiere un aviso previo diciéndole, señores, vamos a embargarlos, por lo tanto, este tema puede sucedernos. Siguiente, pueden darse sobre obligaciones inexistentes o en proceso de compensación. Pueden tener un saldo a favor, pueden haber radicado su procedimiento de compensación y estar en trámite. Después de un segundo, tercer inadmisorio que ha sucedido o estando ya aprobados los requisitos de procedibilidad, de admisión, de los requisitos formales, y aún así, digamos, procede, y es por un tema también de doctrina de la DIAN, se ha considerado que si yo tengo saldos a favor, son meras expectativas, y lamentablemente hemos encontrado casos donde contribuyentes con saldos a favor 2.000 millones de pesos terminan con un embargo por 300 millones que estaba muy próximo a compensarse. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué debo hacer para solicitar mi levantamiento de medidas cautelares? Un PQRS.
hay citas, se pueden hacer otro tipo de cosas, acudir también a Defensoría para impulsar, pero mi trámite, mi radicación inmediata debe ser un PQRS. ¿Y cuándo va a proceder ese levantamiento de la medida cautelar? Principalmente cuando ya no haya deuda. En muchas ocasiones vienen los usuarios a señalar, sí, yo estoy debiendo un monto, estoy debiendo 1.000 millones, no tengo la capacidad para hacer ese pago inmediato, requiere una facilidad de pago. Es posible, puede iniciarse el trámite, es un trámite independiente y fruto del trámite de facilidad de pago, una vez otorgada y suscrita, se procederá a iniciar el trámite de levantamiento de medida cautelar. Esto merecería otra charla con facilidades de pago y muchísimas cosas de cómo se otorgan, cómo se hace seguimiento, cómo se cierra, pero en aras de la brevedad nos concentraremos en medidas cautelares. El pago total de la obligación también es otra de las formas, quizás la más rápida. Se entiende como pago ya sea porque operó la compensación, porque los títulos que me embargaron yo autoricé a que me apliquen esos títulos y la administración coge esos pagos que ya los obtuvo por embargo y los aplica y extingue la deuda. O por el directamente que realice el pago mediante recibos oficiales de pago. También porque se alcanza el límite de embargabilidad si ya se embargó más del doble de la obligación más intereses, y un requisito muy especial y es que no existan nuevas deudas. Entonces, en el mismo caso que estábamos hablando, hay 1.000 millones de pesos de deuda, procedo, realizo el pago, autorizo la aplicación de títulos, pago la diferencia, 1.000 millones de pesos hoy, y resulta que el día de ayer presenté mi declaración de retención del periodo de enero sin pago. Por haberla presentado, por generarse una nueva deuda, la respuesta de la administración va a ser: tiene que cancelar esta obligación y hasta que no se encuentre completamente al día no levanto la medida cautelar, independiente que se haya originado en obligaciones anteriores y que ya se encuentren canceladas. Independencia de los trámites. Cada uno de los trámites que pueden estar involucrados se van a manejar de forma independiente. Y lo digo un poco para el último tema, que son los tiempos. Para las empresas, para los usuarios, muchas veces es vital el tema temporal. El embargo les afecta gravemente su operación y necesitan pronto el levantamiento de la medida cautelar, pero quieren iniciar un trámite de compensación que están por radicarlo la próxima semana, o quieren iniciar un trámite de facilidad de pago, pero les falta una garantía. Y además quieren que si les embargan una plata que les llega el otro mes, con eso empezar a pagar. Todo eso son tiempos que se van a venir sumando para obtener el levantamiento de la medida cautelar. Por supuesto, lo más pronto será en términos de tiempo el pago, pero si se inicia cualquiera de estos trámites, pues cada uno va a tener el término propio. La compensación posiblemente sus 50 días, facilidad de pago 30 días, aplicación sin garantía, aplicación de títulos, levantamiento de medida cautelar, endoso de títulos, cada uno un tiempo aproximado, un término de derecho de petición. Digamos, se busca igual en todo caso que si existen situaciones donde el embargo se dio bajo una figura de un embargo improcedente porque no existía deuda, porque puede ser un error, buscar mecanismos como comunicarse directamente con el área o acudir a través de Defensoría del Contribuyente para buscar decisiones que generen mayor celeridad. Y ahora sí en el tema, origen de los conflictos. Cuando buscamos hacer esta presentación en un tema preventivo, entendemos que muchos de los conflictos o dificultades que se dan en el relacionamiento día en particular pueden obedecer a muchísimos temas. La norma es muy compleja, las obligaciones, los sistemas tienen unas parametrizaciones que dificultan en ocasiones el cumplimiento, hay errores en los reportes, hay errores en la información, a veces en la orientación, pero también hay unos errores que pueden ser imputables a la forma del cumplimiento de las obligaciones por parte del contribuyente. En esta nos vamos a enfocar en algunos de esos casos. En devoluciones encontramos casos donde contribuyentes, después de que han radicado bien su solicitud, pasó todo el tema de admisión, una vez le resuelven y le ordenan la devolución, se entera la administración que el contribuyente cambió la cuenta a donde debían realizarle la compensación, la devolución, corrijo. A través de reuniones y todo con el apoyo de las áreas, se ha logrado poder solucionar casos por el estilo para los usuarios, generando el mecanismo para que, pese al cumplimiento formal y que todo debe hacerse con unas condiciones, tener los soportes para garantizar que los recursos les lleguen directamente al contribuyente.
otros casos muy sencillos de errores que podemos incurrir y que nos generan mayores tiempos para los administrados para retornar nuestros recursos, está el cumplimiento de errores formales. Sabemos que a veces traemos saldos a favor de años anteriores y a veces en los procesos de revisión la administración dice usted no tiene derecho a parte de un saldo a favor que trae hace 5 o 10 años. El mecanismo para corregir era corregir la última declaración que he presentado donde me ha arrastrado el saldo a favor y hemos visto con mucha frecuencia que los contribuyentes corrigen la última declaración pero en un renglón diferente. Por ejemplo, se disminuyen las retenciones de ese año sin disminuirse el saldo a favor de los años anteriores, que es lo que deberían corregirse. Actuaciones como estas, que son errores aparentemente muy sencillos, pueden implicar un par de meses más en un proceso, más desgaste para la administración y mayores costos para los usuarios. Error de declaración de normalización de activos omitidos en el exterior. En las últimas normalizaciones que tuvimos, sabemos que por diferentes manejos, por diferentes situaciones, se hizo necesario proponer que en la reforma quedaran limitadas estas declaraciones para que no se pudieran corregir o presentar en forma extemporánea. Pero también nos disponía unas condiciones para que algunos de los activos repatriados tuvieran una tarifa diferente si los repatriaba o si los dejaba en el exterior. ¿Cuál fue el mecanismo que dejó de solución la DIAN para cuando yo declaraba unos activos que iba a repatriar y finalmente no los repatriaba? Podía presentar una nueva declaración adicional para incluir la diferencia. Hemos visto varios casos donde los contribuyentes, en lugar de que esa segunda declaración presentara la diferencia, presentaron nuevamente una declaración como si fuera una corrección por la totalidad de los activos declarados en el exterior. Lo que debió ser presentar una declaración por 3.000, por 7.000 y haber presentado una declaración adicional posiblemente por 1.500, se convirtió en una nueva declaración de 10.000 millones y hoy la administración les está cobrando como si estuvieran normalizando 20.000 millones, el doble del patrimonio. Estos son temas que estamos discutiendo con la DIAN, buscando mecanismos diferentes. Ya hemos explorado procesos como normalización, fiscalización, todos de manera infructuosa, pero estamos buscando uno nuevo para que se deje cobrar esta obligación porque el error es ostensible. Errores de declaración de informativas de activos en el exterior. Es un error de digitación muy básico, pero de un costo altísimo para los contribuyentes. Esta declaración tiene un límite en la sanción del 10% de los valores declarados y hemos encontrado contribuyentes que están declarando el 100%, están repitiendo el valor de los activos en el renglón de las sanciones. Sin poderlo corregir, pues ¿qué más expropiatorio que decir que voy a pagar como sanción el valor total de mis activos? Estamos explorando alternativas también con la administración, buscando si es posible. Sabemos de algún caso que se normalizó y estamos buscando formas generales para que se les pueda dar un tratamiento similar a los demás contribuyentes. Y aplica y les ha pasado a contribuyentes en temas habiendo presentado oportunamente o en forma extemporánea. Y por último, Defensoría del Contribuyente. ¿Quiénes somos? Un órgano especial de la DIAN para garantizar los derechos de los usuarios. ¿Dónde estamos? Estamos a nivel nacional en más de 26 ciudades. Hoy nuestra defensora Sonia Esther Osorio se ha dedicado a trabajar la institucionalización de la Defensoría especialmente. Brindamos 2 tipos de servicios puntuales, el acompañamiento en casos donde consideran que hay vulneración de derechos y además temas de capacitación, de formación y de educación fiscal a nivel nacional. Y por último, cómo acudir a la Defensoría. Nuestra página web defensoriadian.gov.co. Ahí encuentran nuestras redes sociales, calendario de eventos y muchas cosas más. Nuestro correo electrónico defensoria@dian.gov.co y mi correo puntual lbautistaer@dian.gov.co. En Bogotá estamos ubicados en el Museo del Oro en el Parque Santander. Muchísimas gracias.